Y bueno, mire, el capítulo 19, en el verso número 25, hay una parte de este texto que me llama poderosamente la atención. Verso número 19, 23. El 23. ¿Lo tiene por ahí? Amén. Dice, hubo en aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca ¿de qué? Del camino. No sé si a usted le llama la atención que la palabra del camino con C mayúscula. Esto hace una distinción. Cuando se habla de caminos por los cuales circulamos, ¿verdad? De los caminos, las carreteras, todo esto es con C minúscula. Pero aquí camino es con C mayúscula. Y si buscamos en algunos textos más, vamos a encontrar que cuando se refiere a el camino, se refiere a la vida cristiana, se refiere a los cristianos. Y es aquí, en este punto, donde nos dice que en aquel tiempo, estamos hablando de la ciudad de Éfeso, donde Pablo en su segundo viaje misionero llega y empieza a predicar el evangelio con grandes resultados, pero en un momento dado se produce un disturbio, un problema. Otras traducciones lo traducen como un problema, un conflicto, y luego lo califica y dice que no fue un conflicto sencillo, que no fue un conflicto pasajero, sino que nos dice que fue un conflicto grande, un gran conflicto. ¿Acerca de qué? Del camino. Y esto me hace pensar que la fe cristiana, amados hermanos, ha venido a ser una espada que ha penetrado en las sociedades, dentro de la historia de la humanidad, y que ha creado conflictos. Porque la fe, amados hermanos, no compagina con la razón. La fe no compagina con los temas políticos. La fe no compagina con los temas sociales, sino que la fe viene a marcar una diferencia, viene a partir y a hacer una diferencia. Esto me lleva a pensar en los problemas actuales que estamos enfrentando como iglesia en el mundo. Estamos viviendo problemas que algunos le llaman, ¿verdad? Este tema de las ideologías, este tema donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, y que la religión, y en este caso la fe cristiana, está como un faro que debe de iluminar en medio de un mundo en oscuridad. Y cuando hay algo oscuro y usted entra en un cuarto oscuro, pues no ve absolutamente nada, ve oscuridad. Pero cuando se enciende la luz, usted va a encontrar en ese cuarto, que a lo mejor es un cuarto que está ordenado perfectamente, pero también puede encontrar un cuarto que está totalmente desordenado, sucio, desalineado. Entonces, la fe cristiana ha venido, amados, para marcar una diferencia, para dividir lo bueno de lo malo. Ahora, hablar del camino y hablar de caminos, aquí podemos hacer una comparación. Un camino es una vía que se construye para llevarnos a un determinado lugar. Todos los caminos tienen ese propósito. Fueron construidos para llevarnos
a un determinado lugar. Ese camino, desde luego que ha sido probado, que fue caminado por muchas personas antes de nosotros y que en base a ir pasando, ¿verdad? Vemos nosotros que se va haciendo, dijo por ahí el poeta, ¿verdad? Se hace camino al andar. Un camino también nos ofrece un lugar seguro. Aquellas personas que se pierden en un momento dado en algún valle, en alguna montaña, en algún desierto, lo primero que buscan es encontrar, dice, ¿dónde estará el camino? Porque encontrando el camino, saben que ese camino les va a llevar a un lugar seguro. Es una vía por la que otros han transitado. Y si nosotros queremos seguir un buen ejemplo, decimos, este camino lo anduvo esta persona que yo quiero seguir su ejemplo. Hay una ruta que se le llama la ruta de la seda, no sé cuántos han escuchado esto en la historia universal, que esta fue creada por los chinos para tratar de conectar precisamente Asia con Europa e incluso, ¿verdad?, hasta África. Y esta ruta, este camino que fue creado por los chinos en su tiempo, estamos hablando del año 800, 900 antes de Cristo y posteriormente 1300, 1400, fue una ruta que trajo mucha prosperidad, porque los chinos exportaban precisamente la seda, exportaban la pólvora, exportaban cierto tipo de alimentos, pero también de Europa, ¿verdad?, iban hacia otros lugares. Fue un camino que se creó con el propósito de traer prosperidad. Los caminos muchas veces traen prosperidad. Y en ese sentido, yo creo que es donde nosotros debemos de pararnos. Mire lo que dice Proverbios 14, 12, si lo tiene por ahí. Proverbios. A ver si encuentro Proverbios 14, versículo número 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Fíjese qué interesante, ¿verdad?, esta reflexión del proverbista. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero también la palabra del Señor nos habla en Jeremías 6:16 y nos dice, párate en los caminos y pregunta por los caminos ¿qué? Antiguos. ¿Sí? Y nos dice, y camina por ellos. Sí, estamos aquí, Jeremías 6:16. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Ahora, estamos y vemos una lucha entre los caminos que proponen los hombres y el camino que propone Dios. La palabra del Señor nos habla de la puerta angosta y la puerta ancha, y lo cual pues hace una inferencia al camino angosto y al camino ancho. El camino ancho, dice la palabra del Señor, que nos lleva a la perdición, pero el camino angosto, y esto, hablar de angosto quiere decir que no podemos salirnos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, aquí hay una visión de parte del hombre, pero también hay una visión de parte de Dios. La visión del hombre es que los caminos lo lleven a la prosperidad, que esos caminos lo lleven a satisfacer sus necesidades, sus anhelos, sus deseos, y muchas veces tiene que ver con la persona misma. Pero el camino de Dios nos lleva a reflexionar en otro punto, que no necesariamente tiene que ver con mis anhelos y mis deseos, sino tiene que ver con Dios mismo y la relación que Él establece conmigo, y que esta relación
me va a llevar a un estado donde yo voy a poder cumplir el plan y propósito que Dios tiene para mi vida. Hay personas que han seguido sus propios caminos y vemos que han tenido cierto éxito, cierta prosperidad. Pero ha llegado el momento que al final de ese camino, era un camino engañoso, y encuentran un precipicio y caen por él. Pero el camino del Señor dice que nos lleva a la vida, ¿qué? Eterna. Gloria a Dios. Entonces, este capítulo de Hechos nos habla de un conflicto grande con respecto al camino. Hoy estamos en un tiempo en que estamos viviendo este conflicto grande con respecto al camino. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en estos versos, en estos pasajes del capítulo número 19? Fíjese lo que vemos aquí. Pablo llega a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy próspera, era un puerto marítimo del Mediterráneo muy importante, importantísimo para la cultura de aquel tiempo, de tal manera que tenían un templo majestuoso construido a una diosa llamada Diana, y le decían Diana de los Efesios. Pero ahí llegaba gente de todo el mundo a adorar a esa diosa, y en ese templo se le adoraba. Y vemos nosotros que cuando Pablo llega, dice que él llega a la sinagoga. Y en la sinagoga empieza a dar el mensaje del evangelio acerca de Jesucristo, que había muerto y había resucitado para traer nueva vida. Pero con el primer grupo que se enfrenta a él son con los judíos. Y estos judíos, pudiéramos trasladarlo a nuestro tiempo, representa al mundo religioso. Hoy la iglesia no solamente está luchando contra el mundo que no conoce de Dios, sino que está luchando contra el mundo que, entre comillas, parece conocer de Dios. Hoy, muchos, ¿verdad?, podemos llamarnos seguidores de Cristo, pero a veces nuestros hechos están muy alejados de las demandas que Dios tiene para nosotros. El mundo religioso está entrando en un conflicto de confusión. Y dice que los judíos tienen problemas con Pablo, y dice que empiezan a maldecir el camino. Empiezan a maldecir el camino, esto que llamamos, ¿verdad?, la vida cristiana, la fe cristiana. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que Pablo mejor se va de ellos. Pero dice que también estaban los griegos, que los griegos, pudiéramos decir, representan al mundo intelectual, al mundo de la razón, al mundo de la lógica. Que hoy también la iglesia está en un conflicto con estos grupos que son, ¿verdad?, racionales, que no tienen fe y no creen en el mundo sobrenatural. Pero lo más importante que yo veo en este capítulo 19 es que la iglesia está en un conflicto con los dueños del sistema mundial. Vea usted el versículo número 27. ¿Sí lo tiene por ahí, el verso 19? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea desestimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda, ¿qué? ¿Y quién más? Y el mundo entero. Déjeme decirle, hermano, que la fe cristiana hoy más que nunca está bien posicionada. El enemigo ve a la iglesia con un potencial tremendo. El enemigo, amados hermanos, ve a la iglesia, y lo digo con intención, con un potencial que no ha logrado desarrollar en este tiempo, pero hay un potencial ahí. Y esto lo dicen estas gentes de Éfeso que tenían el control,
que eran los dueños del sistema de aquel tiempo. Y dicen, esto puede traer graves consecuencias de que lo que nosotros hemos estado, ¿verdad? Trabajando por tantos años se vaya a la bancarrota. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? Y eso lo vemos aquí en el capítulo número 19. ¿Tiene usted ahí su Biblia? Dice que Pablo llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de personas. Creo que eran 12 varones. Inmediatamente estos hombres dijeron que eran discípulos de Jesús. Y él les dice, el verso 2, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados ustedes? Dice, en el bautismo de arrepentimiento de Juan. Ahí, ¿verdad? Es donde nosotros nos quedamos. Y Pablo, ¿verdad? Les explica, dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Eso es, en Jesús el Cristo. Y dice que cuando oyeron esto, los bautizaron. Y el verso 6, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas. ¿Y qué más? Y profetizaban. ¿Qué debe hacer la iglesia, amados hermanos, en este tiempo? Así como lo hizo en aquel tiempo. Número 1, enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirle que todos tenemos al Espíritu Santo, porque cuando creímos, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, en ese momento el Espíritu Santo vino a nosotros. Porque el Espíritu es el que convence al hombre de pecado. Nosotros no pudiéramos estar aquí si el Espíritu Santo no hubiera venido a convencernos. Porque ¿cuántos de nosotros decían, no, es que yo no necesito a Jesús, yo soy una buena persona, yo cumplo en mi casa con mi salario, yo trato bien a mi familia, yo no necesito arrepentirme, tengo un que otro pecadillo por ahí, pero no necesito. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios, que es lo que dice este texto, que Pablo les habla acerca de Jesús, de Jesucristo, dice que en ese momento que somos confrontados por ese mensaje, el Espíritu Santo viene acompañando ese mensaje y empieza a redarguirnos y empieza a decirnos, tú necesitas arrepentirte. Es el Espíritu Santo. No podemos separar el mensaje de transformación de Jesucristo, la predicación de la palabra, porque la predicación va el Espíritu Santo ahí para convencernos de que somos pecadores. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y ahí en ese momento que nosotros recibimos a Jesús es lo que le pasó a esta gente. Ellos no sabían, no conocían, aunque ellos en este momento habían recibido el mensaje de arrepentimiento, habían sido bautizados como Juan bautizaba, que los sumergía allí en el agua, pero Pablo les dice, pero todavía tienen necesidad de algo más. Déjenme les enseño. Y dice que en ese momento, creo que Pablo les da una explicación y empieza a poner la mano sobre ellos. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo desciende y empiezan a hablar en lenguas. Y empiezan a ¿qué? A profetizar. Esto es el libro de los Hechos. Este es el origen de la iglesia.
Y ya hemos visto varios pasajes de la Escritura donde se reúnen algunos grupos, y esos grupos, cuando reciben el mensaje del Evangelio, dice que reciben el Espíritu Santo que viene y los bautiza con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora, no quiero que nos frustremos aquí y digamos, bueno, pues es que yo no he tenido esa experiencia. Déjeme decirle que estamos viviendo el conflicto del camino. Por eso inicié con esto y es el tema de la predicación. Problemas con respecto al camino y los problemas actuales que estamos viviendo. El día de ayer estaba leyendo una biografía del evangelista de las asambleas de Dios, el hermano Toño Sánchez. Él se convierte por allá en los 40s. Y cuando él se convierte y el Señor lo salva, inmediatamente lo bautiza con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y de ahí el hermano evangelista le llamaban el polvorita, porque yo creo que algunos oyeron hablar de él, ¿verdad? Del polvorita. Es el papá de la hermana Anita Sánchez. Tuvo 12 hijos. Y él de ahí empezó a salir a predicar a todo lugar, pero era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y él predicaba brincando y saltando, y se fue haciendo viejo, y todavía a los 50, 60 años brincaba y saltaba, y había un fuego en él. Y sucedían milagros. Sucedían sanidades, salvaciones, bautismos, todo esto. Estamos hablando allá de la década de los 40, 50, 60, donde hubo un tremendo mover del Espíritu Santo, porque veníamos precisamente de 1901, 1906, del avivamiento de Azusa, donde el Espíritu Santo encontró vasos donde poder depositarse y usar a personas. Pero hoy tenemos el problema del camino. ¿Por cuál camino? Tenemos el problema de los griegos, ¿verdad? De la lógica, de la razón, de lo que puedo tocar, de lo que puedo ver. Tenemos el problema de los judíos, ¿verdad? Del asunto religioso, de decir, no es así, debe de ser de esta forma. Y a veces queremos encasillar a Dios en cierta forma de manifestarse en nuestras vidas. Y hoy está floreciendo todo esto que se ha trabajado durante años en tener, amados hermanos, sí, un evangelio, sí, una salvación, sí, un mover hasta cierto punto de Dios, pero nos estamos alejando de estos principios que dieron origen a la iglesia, hermano, en fuego. Y hoy hablar del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas a muchos nos confronta, y a muchos como que nos frustra, y decir, no, pues es que yo no voy a poder tener esa experiencia. Déjeme decirle que es tiempo de romper los moldes que el mundo o la sociedad o estos grupos han puesto sobre nuestra vida. Es tiempo de quebrarlos, y es tiempo de quebrantarnos en la presencia de Dios, buscando que Dios venga a tocar nuestras vidas, a sacudirlas de tal manera que podamos tener este tipo de experiencias, regresar a ese origen. Ahora, yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y antes de esto hay algunas evidencias que ya las hemos visto, donde el Espíritu Santo descendía desde el día de Pentecostés y empezaban a hablar en otras lenguas y a profetizar. Este es otro evento en Éfeso, en el lugar donde Diana era la diosa, en el lugar donde esta gente iba en busca de placeres. Ahí el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Y estos 12 hombres
que conocían a Jesús por Juan. No habían tenido esa experiencia. Pero Pablo les enseña y les dicen, esto es lo que debe suceder. Y en ese momento el Espíritu de Dios desciende. Y son bautizados. Ahora, yo quiero que piense un poquito en estos hombres. Eran 12. Está en la ciudad de Éfeso. Seguramente ellos habían estado en Jerusalén. Habían recorrido gran parte de esa parte de Macedonia y de Asia. Eran gente, amados hermanos, que se habían dado totalmente a Dios. Era gente que vivía con una expectativa de qué más tiene Dios para mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y decir, Señor, ¿qué más tienes para mí? ¿Qué es? Yo quiero más de ti. A veces cantamos esos cantos hermosos, quiero más, quiero más. Pero a veces lo hacemos de aquí para allá. Y cuando Dios intenta manifestarse de alguna manera, a veces nos da temor y decir, no, yo no quiero ser un fanático religioso. No, yo no quiero caer en el fanatismo, no quiero caer en eso. Amado hermano, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdad. Y esto también es para nosotros, porque el Señor lo dijo. La promesa, dice, es para ustedes, pero también para los que están lejos. Lejos en distancia y lejos en el tiempo. Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Número 2, ¿qué debe hacer la iglesia? Vea usted el verso 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. Y fíjese lo que pasaba. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. O sea, Pablo trabajaba, ¿cuál era el oficio de Pablo? ¿Alguien me puede decir? Hacía tiendas, ¿verdad? Hacía carpas. Ese era su oficio. Y por ahí estaba en algún área, un taller, y se secaba el sudor. Y por ahí estaba alguien que tenía un enfermo en casa y miraba a Pablo trabajando, y por ahí Pablo dejaba el paño con el que se había secado el sudor, y alguien iba y lo agarraba, iba y lo ponía en el enfermo. ¿Y qué cree que pasaba? El enfermo era sanado. Pablo traía delantal, ¿verdad? Como los que trabajan en la carpintería, y dicen que también, ¿verdad?, de los delantales, también yo iban y le cortaban un pedacito, agarraban ese pedacito y luego iban y lo ponían en el enfermo. ¿Y qué cree que pasaba? El enfermo era sanado. Ahora, no quiero que usted piense, voy a ir donde está el evangelista fulano que Dios usa y le voy a robar el paño. O voy a ir donde está el evangelista fulano, me voy a sentar enseguida de él y de su saco ahí sin que se dé cuenta, con unas tijeritas le voy a cortar un pedazo de su traje. No, no es lo que quiere decirnos el pasaje. Lo que nos está diciendo es que había un ambiente saturado de fe. Un ambiente saturado de fe. Porque esas personas, la fe no era del enfermo, era de la persona que iba y decía, si yo llevo eso, este hombre es un hombre de Dios, y si yo llevo eso, lo voy a poner en mi enfermo y mi enfermo va a sanar. Pero no era porque confiaban en Pablo, sino porque confiaban en el Jesús que predicaba Pablo. Si usted ve este pasaje, dice también, dice que delantales y las enfermedades se iban de ellos, incluso los espíritus malos salían, los endemoniados eran liberados. Pero
nos cuenta la historia. Dice que había unos judíos exorcistas ambulantes que vieron lo que hacía Pablo y andaban por los pueblos y las ciudades y ellos lo que empezaron a hacer, dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, a los endemoniados. Y no pasaba nada. Hasta que un demonio se enfureció y eran 7 varones. Y dice que el demonio se enfureció de tal manera que les dijo: a Jesús conozco. Dice: y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y dice que ese endemoniado agarró a los 7, les metió una revolcada que los dejó desnudos y salieron corriendo. Y es lo que le estoy diciendo. Ellos no confiaban en Pablo porque los mismos demonios a veces dicen verdades: a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Entonces, cuando agarraban el pañuelito y lo iban y lo ponían en un endemoniado, estos hombres que tenían fe no estaban pensando en Pablo, sino estaban pensando en Jesús. Porque el demonio dice: yo conozco, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué es la segunda cosa que la iglesia debe de hacer? Orar a Dios para que regresen los milagros y las maravillas de Dios. Orar a Dios para volver a ver esos milagros y esas maravillas. Hay etapas en la vida de la iglesia que se cae en cierto adormecimiento, y estamos hablando de la historia de la iglesia. Cierto adormecimiento, pero hubo momentos determinantes en que empezó un mover en algún lugar con alguna persona, y eso empezó a extenderse y se fue a otro lugar y empieza a otro mover y empieza, amados hermanos, a cundir de tal manera que llegan a veces avivamientos poderosos de Dios en el mundo. La iglesia necesitamos ese mover. Necesitamos, amado hermano, ese mover. Regresar a la fe sencilla. Amén. ¿Qué debe hacer la iglesia? Enseñar sobre el Espíritu Santo. Número 2, orar a Dios para que regresen los milagros, las maravillas de Dios. Y número 3, verso 17, si lo tienen por ahí. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como ¿qué? El mundo religioso, amado hermano, se va a dar cuenta. El mundo religioso tiene que sufrir un sacudimiento. La iglesia, porque hay personas que no creen, dicen: no, Dios ya no obra milagros. Y sí es cierto, no vemos milagros tan frecuentemente, pero no es por causa de Dios, sino es por nuestra falta de fe. Amén. Es nuestra falta de fe. Los judíos y los griegos son a los primeros que menciona esto. Esto fue notorio al mundo religioso, pero también a la sociedad intelectual, a la sociedad de la lógica, a la sociedad que cree en lo material, a la juventud que le han metido en la cabeza que Dios no existe, que la Biblia no es verdad, que es un cúmulo de mitos que hay ahí escritos. Esto fue notorio a los judíos, a los griegos. ¿Y qué pasó? Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
Esta sociedad necesita experimentar el temor de Dios en sus vidas. No de decir, ay, no, Diosito me va a castigar. No, en ese sentido. Experimentar el temor de Dios es tener temor a ofenderle. Hoy es muy fácil para muchos cristianos criticar las manifestaciones de Dios. Hoy es muy fácil para muchos creyentes decir, no, así no es de esta manera. No, es que Dios ya no va a obrar un milagro, ya Dios no va a hacer nada. Es tiempo, amada iglesia. Y este es el tercer punto. ¿Qué debe hacer la iglesia? Dar a conocer las maravillas de Dios. Vea lo que dice el verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué quiere decir esto? Venían diciendo, Señor, y venían testificando, yo era un pecador, yo era un hipócrita, yo hacía esto, hacía aquello. Porque eran confrontados, amado hermano, el Espíritu Santo estaba convenciéndolos. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no fueron 10, 11 o 20 los que se convirtieron. Corinto era una ciudad muy grande, una población enorme. Y cuando el mensaje del evangelio llega a esa ciudad, hermano, idólatra por naturaleza, por tener ahí un templo, una diosa, una ciudad, amado hermano, metida en el asunto del tema de la prosperidad y no les interesaba nada más. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse de tal manera que aún, hermano, los que practicaban la magia, o sea, aquellos hermanos que estaban de parte del enemigo en el mundo espiritual, y pudiéramos llamarlo hoy, ¿verdad? Esa magia negra, esa magia diabólica que hacían culto a Satanás, dice que empezaron a ser confrontados de tal manera que llevaron sus libros de magia, encendieron una hoguera. ¿Y cuánto valían esos libros? 50,000 monedas de plata. Una moneda de plata era el salario de un día de un obrero. Haga de cuenta que a usted le dan 50,000 días de lo que usted gana. Si usted gana 1,000 pesos, le van a dar 50,000 de a 1,000. Son millones. No les interesó. Entonces, la iglesia debe dar a conocer las maravillas de Dios. Dice el 20, y así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué era lo que prevalecía? La palabra de Dios. La palabra de Dios, amados, es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros la hablamos, cuando nosotros la atesoramos, cuando nosotros la razonamos, cuando nosotros la comemos, es cuando va a venir, hermano, un mover poderoso de parte de Dios. Esta sociedad y este mundo necesita conocer de ese mover poderoso de Dios. Por eso, ¿qué debemos hacer como iglesia, amados? Enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo 1. Número 2, orar a Dios para que regresen los milagros. Y número 3, dar a conocer las maravillas de Dios.